Buen día. Yo espero que usted se encuentre muy bien. Como siempre le pido de favor que se dé la oportunidad de escuchar, leer, analizar, investigar y de ver su Biblia católica para que pueda comprobar toda la información que a continuación se le está haciendo llegar. Esto es de suma importancia para cada uno de nosotros porque está en juego en dónde queremos ir a pasar nuestra eternidad. Si en un lugar hermosísimo llamado el reino de Dios, o en un lugar muy feo llamado infierno. Si la información que anteriormente se le ha hecho llegar no ha tenido la oportunidad de escucharla, yo le pido encarecidamente que la presente información se dé un tiempo para poderla escuchar. Acuérdese que lo único que tenemos verdaderamente seguro en nuestro futuro es la muerte, ya que todos vamos a llegar a ese punto final de nuestra vida en esta tierra. Pero nosotros no nos terminamos ahí. Nosotros seguimos en una eternidad y es por eso que es muy importante que sepamos a dónde vamos a ir a pasar esa eternidad, como escrito está en Hebreos 4:27. Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Yo acabo de perder a mi mamá y es un dolor muy grande, pero espero en Dios que ella haya ido al reino de Dios para que cuando yo también parta de este mundo, yo pueda ir a ese mismo lugar y poder reunirnos, mi florecilla, mi mamá y yo, en ese lugar tan bello llamado el reino de Dios. Y la invitación es para que todos, cuando partamos de este mundo, nos podamos reunir y gozarnos de volver a estar juntos en un lugar tan increíblemente bello llamado el reino de Dios. Saludos y bendiciones. Página 1, Revelaciones 12. Después de haber visto y analizado el cómo surgieron la iglesia verdadera, que es la que Dios instituyó por siempre, en donde se adora, se rinde culto y se venera al único Dios verdadero, lo que se hace solo de acuerdo a lo que Él mismo nos ha dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y se hace como siempre se ha hecho, en espíritu y en verdad, sin tener que ir a un determinado lugar para adorarle, porque Él está en todo lugar, y mucho menos tener una representación física de Él, porque eso ya sería idolatría. Y esto quedó completamente aclarado por nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 4:21. Jesús le dijo: Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene por los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto fue lo que nos dejaron como ejemplo los apóstoles, los discípulos y todos los demás seguidores de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Y como tan claramente quedó escrito en los Hechos de los Apóstoles, y en los 4 evangelios y todas las demás cartas y epístolas escritas por los apóstoles y discípulos que están en el Nuevo Testamento, en donde se adora al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo en espíritu y en verdad. No hay ninguna cita bíblica en el Nuevo Testamento y mucho menos en el Antiguo Testamento en donde se tenga una estatua, una imagen, un ídolo, un santo, una virgen, ni ninguna otra representación de Dios Padre y mucho menos de nuestro Señor Dios Jesucristo hecha por las manos de los hombres.
Y también se ha visto cómo fue que surgió la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente, que es donde todos consideran la adoración, la veneración o el culto a los ídolos, a las imágenes, a las estatuas, a los santos, a las vírgenes y a todas las demás representaciones que han sido hechas por las manos de los hombres, escudándose en que adoran al Dios verdadero, pero también adoran a ídolos en sus diferentes representaciones. Cuando Dios nos dice que no podemos adorarle a Él y a otros dioses, ya que Él no tolera que junto a Él pongamos cualquier otra clase de ídolo, representado por imágenes, estatuas, santos, vírgenes o cualquier otro tipo de representaciones que hayan sido hechas por las manos de los hombres. Como tan claro se lo dijo Dios a Moisés y escrito está en Éxodo 23. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en las tierras y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso. Lo que es confirmado por Dios mismo, cuando le dice a Moisés que no podemos poner junto a él ningún ídolo, como escrito está en Éxodo 20:22. Yahvé habló a Moisés, esto dirás a los hijos de Israel, ya han visto cómo yo les he hablado desde el cielo, no pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. Como también tan claramente lo expresó el apóstol Pablo, quedó escrito en Romanos 1:18. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso representaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Ahora veremos cómo los hombres de Dios, inspirados por Dios, profetizaron sobre el surgimiento de esta iglesia falsa, esta iglesia idolátrica, esta iglesia apóstata, esta iglesia mentirosa, esta iglesia desobediente, como quedó escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y aquí veremos solo algunas de estas profecías. Para entender mejor esto, primero veamos qué quiere decir la palabra profecía, según Diccionario de la Lengua Española. 1. Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. 2. Don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. 3. Predicción hecha en virtud de don sobrenatural. 4. Cada uno de los libros canónicos del Antiguo Testamento, en que se contienen los escritos de cualquiera de los profetas mayores, la profecía de Isaías, la de Jeremías, la de Ezequiel, la de Daniel. Número 5. Juicio o conjetura que se forma de algo por las señales que se observan en ello. 6. Libros canónicos del Antiguo Testamento, en que se contienen los escritos de los 12 profetas menores. En términos generales, anunciar o decir ahorita algo que va a ocurrir en el futuro.
Como conclusión tenemos que si un libro como la Biblia tiene muchas profecías, podríamos decir que es un libro profético. Y es aquí que viene lo más importante y sobre todo más impactante sobre la Biblia, que es el único libro profético que las profecías en él anunciadas ya se han cumplido alrededor de un 80%, porque sus tiempos ya se han llegado o cumplido, quedando solo por cumplirse alrededor de un 20%, cuyos tiempos todavía no se han cumplido. Y se aclara enfáticamente que no ha quedado ninguna profecía que su tiempo ya se haya cumplido, que no se haya cumplido. O sea que la efectividad de las profecías en este libro anunciada tiene una veracidad del 100%. Es por esto dicho anteriormente que hay una gran seguridad de que las profecías que todavía no ha llegado su tiempo, cuando éste llegue, se van a cumplir. Lo creamos o no lo creamos. Y lo que es más impactante para la humanidad, lo queramos o no lo queramos. Y los tiempos para su cumplimiento cada día se acercan más. Y hay tres grandes profecías que denotarán cuando el tiempo del fin ya se esté acercando o ya esté por cumplirse. Número 1. La ciencia aumentará, como tan claramente quedó profetizado en el libro de Daniel, del cual ya casi todas sus profecías ya se han cumplido, como escrito está en la Biblia cristiana Reina Valera en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Y en la Biblia Católica Latinoamericana, libro, escrito está en Daniel 12:4. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando acá y allá. La maldad irá aumentando. A mí me impacta la Biblia católica porque es más directa en sus palabras sinónimas empleadas, como puede verse en el último pasaje bíblico que ya está dando el mismo versículo de Daniel 12:4. Al final, la maldad irá aumentando. Y esto va relacionado a que al aumentar la ciencia, al mismo tiempo la maldad irá aumentando. Y esto lo estamos viendo en la actualidad. Número 2. La maldad aumentará. Esto lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo cuando sus discípulos le preguntan por las señales de los últimos tiempos, como escrito está en Mateo 24:12. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Para una mayor claridad se anota de la Biblia cristiana. Nótese que las letras están en rojo, porque son palabras dichas por nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y también, como escrito está en segunda carta a Timoteo 3:1, has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencia de piedad, pero rechazarán sus exigencias.
Evita a esa gente. De esta clase son los que se meten por las casas, engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones. Lo que, para que quede más claro, se refuerza con la Biblia cristiana, como escrito está en 2 carta a Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Número 3. La mentira aumentará, porque estamos en el reino de Satanás, que es padre de toda mentira, como tan claramente lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo. Como escrito está en Juan 8:44, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él, y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Y usará a todos aquellos que se presten para mentir, y hasta se burlarán de la palabra de Dios, descrita en la Biblia, y tratarán de imponer doctrinas falsas, doctrinas de hombres, que llevarán o estarán encaminadas a lo que Dios tanto aborrece, como es la idolatría, como escrito está en 2 carta de Pedro 3:3. Sepan, en primer lugar, que en los últimos días se presentarán burlones, que no harán caso más que de sus propias codicias, y preguntarán en son de burla, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres, en la fe todo sigue igual que al comienzo del mundo. Y esto es confirmado, como escrito está en Judas 1:17. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de todo y no tendrán en cuenta a Dios, sino que se dejarán llevar por sus pasiones. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, se mueven en lo humano y no tienen el espíritu. Y también es confirmado y ratificado, como escrito está en 1 carta a Timoteo 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Partiendo de todo esto que nos pone como en la antesala de los últimos tiempos, por cómo se están dando las cosas actualmente, pero sabiendo que solo Dios Padre sabe cuándo serán esos tiempos finales, vamos a tener inicialmente la profecía y luego cuando esa profecía se ha cumplido, si es que ya se cumplió, o se dirá si está pendiente por cumplirse. Número 1. Es la profecía que se da cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón para pedirle en nombre del Dios Altísimo, nuestro Padre, yo soy el que soy, o yo soy, el gran yo soy, o Yahvé, o Jehová, que deje ir a su pueblo de Israel para que le sirva en el desierto, como escrito está en Éxodo 5:1. Después de eso, Moisés y Aarón fueron a decir a Faraón, así dice Yahvé, el Dios de Israel,
«Deja que mi pueblo salga al desierto para celebrar mi fiesta». Respondió Faraón: «¿Quién es Yahvé para que yo le haga caso y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel». Y también se anota lo escrito en la Biblia cristiana, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: «Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». Y Faraón respondió: «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Y no porque Faraón diga que no conoce al Dios Todopoderoso, yo soy el que soy, o yo soy el gran yo soy, o Yahvé o Jehová, este no va a existir y a poder manifestarse, como se verá a continuación. Y como Faraón se resiste a dejarlos ir, ordenando que se haga más difícil su situación de esclavitud, Dios da indicaciones a Moisés y a Aarón para mostrar su poder. Pero el faraón también da órdenes a sus sacerdotes y brujos para mostrar el poder de ellos, como escrito está en Éxodo 7:8. Yahvé advirtió a Moisés y a Aarón: si Faraón les pide algún signo o milagro, tú dirás a Aarón que tome su bastón y lo lance delante de Faraón, y se cambiará en serpiente. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón, hicieron lo que Yahvé les había ordenado, y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con su fórmula secreta. Arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. Y para mayor claridad se anota como escrito está en la Biblia cristiana. Éxodo 7:8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí se está dando la gran profecía de la iglesia verdadera representada por Moisés y Aarón, en donde se está haciendo lo que Dios quiere que se haga, como escrito está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y paralelamente está la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente, que está representada por todos aquellos que no hacen lo que está escrito en su Biblia, sino que se dejan llevar por todo aquello que no está escrito en su Biblia, pero que es fantástico, como lo que hicieron los sacerdotes, los sabios, los hechiceros, los brujos de Egipto, que aunque estaban en adoración de los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes, o toda clase de representaciones hechas por las manos de los hombres, como todo lo que se adoraba en Egipto, ya que habían más de 2000 dioses y diosas en la religión del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios adoraban a muchos dioses. Cada dios y diosa representaban algo diferente, y algunos eran más importantes que otros, entre los cuales tenemos Ra, dios del sol; Amón, dios de la creación; Horus, dios de la casa, el cielo y la guerra; Isis, diosa de la magia y la vida; Osiris, dios de la muerte; Set, dios del caos y la rebelión; Anubis, dios del más allá; Bastet, diosa protectora, etc. Y también en este pasaje se está dando una de las grandes profecías de los últimos tiempos, donde la iglesia apóstata o falsa iglesia o iglesia idolátrica
Se pondrá al tú por tú con la iglesia verdadera, que representa el poder del Dios Altísimo, y harán grandes maravillas y prodigios, como lo visto en el pasaje anterior. Y será tan sorprendente que podrán engañar aún a los escogidos, como lo dijo tan claramente nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Mateo 24:24. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuere posible, aún a los elegidos de Dios. Y se complementa para mayor credibilidad, como escrito está en la Biblia cristiana, que aparece en rojo porque fue dicho por nuestro Señor Dios Jesucristo, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero nuestro Dios es omnipotente, es el Todopoderoso, y todos aquellos que no nos apartemos de su palabra tendremos la victoria. Porque como en el caso del faraón, que aunque los sacerdotes, los sabios, los hechiceros, los brujos, queriendo apantallar, hicieron que se manifestaran varias culebras en lugar de una que se había manifestado por la vara de Aarón, el poder de nuestro Dios es tan grande que aún todas sus culebras contra una no pudieron, y la vara de Aarón consumió a las culebras opositoras, como escrito está en Éxodo 7:12. Arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón devoró a las de ellos. Y se reafirma, como escrito está en la Biblia cristiana, Éxodo 7:12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y esta profecía ya se está manifestando en estos momentos, donde se está cumpliendo lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, como escrito está en segunda carta a Timoteo 4:3. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Lo que es reforzado, como escrito está en la Biblia cristiana, segunda carta a Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En estos tiempos, los que predican lo que es agradable a los oídos de los que los escuchan, aunque sea mentira, es lo que la gente está aceptando en lugar de la verdad, de la verdadera palabra escrita en la Biblia. Profecía número 2. Esta profecía es muy especial porque se da cuando Dios, en su infinito amor y misericordia, escucha el clamor, las oraciones, las súplicas de su pueblo de Israel que sufrían el cautiverio en Egipto, y envía a Moisés a que vaya a liberarlos, y lo hace con grandes maravillas y prodigios. Y ya cuando han sido liberados, Moisés sube al monte Horeb, donde Dios le da las tablas de la ley, pero se tarda en dárselas, y el pueblo le pide a Aarón que le haga un Dios. Vea a continuación cómo se desarrolla este acontecimiento y cómo se hacen los cuestionamientos para que usted reflexione en dónde se hace todo esto en los tiempos actuales, ya que este acontecimiento es una gran profecía. Literal A. El pueblo pide que se fabriquen o se hagan ídolos por las manos de los hombres, como escrito está en Éxodo 32:1. Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto. Aquí tenemos el principio o el inicio a que en el futuro iba a haber fabricadores de dioses. El sacerdote satisface a su pueblo en Éxodo 32:2. Aarón le contestó: saquen los aros de oro
que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas, y tráiganmelo. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal fundido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Aquí tenemos que los dirigentes, en este caso los sacerdotes, como lo era Aarón, iban a fabricar esos dioses, o en su caso iban a permitir que hubieran en su medio fabricadores de ídolos, y que ellos, por el poder con el que contaban y cuentan en el presente, iban a avalar, autorizar, permitir y hasta darle poder a esos ídolos. Como tan claramente fue explicado en el Nuevo Testamento y escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana, en Hechos 19:23. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Y también se anota de la Biblia cristiana, Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Las estatuas religiosas hechas de yeso, resina, fibra de vidrio y antes incluso de madera y piedra han sido objeto de acaloradas discusiones e incluso controversias dentro de la misma iglesia durante mucho tiempo. Se presentan dos fotografías de cómo se tienen todas esas reliquias y todas las estatuas y todas las figuras que se venden. Más claro no puede quedar. Solo vaya usted a un templo católico y va a ver todo esto visto en las fotos. Literal B. Luego viene la adoración. Éxodo 32:5. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. ¿Dónde ha visto usted que se hace un altar a un ídolo? ¿Y quién le hace el altar? Sino el sacerdote. ¿Y quién hace la fiesta al ídolo? Sino el sacerdote. Se presenta una adoración al ídolo que se hizo en Egipto y se presenta un altar en una iglesia para que usted pueda saber cómo es que se hacen los altares. Literal C. Luego le hacen fiesta. Éxodo 32:6. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber, luego se levantaron para divertirse. Usted sabe dónde se le hace un altar a un ídolo y hacen fiesta y hay mucha diversión. ¿Qué le parece si va a un pueblo donde estén celebrando sus fiestas patronales? Y ahí va a ver todo esto y cómo los sacerdotes son participantes activos en esta fiesta. Y hasta esas fiestas son grandes ingresos económicos para la iglesia de ese lugar. Estas fiestas duran varios días. Ponen juegos mecánicos, hay bailes, quema de pólvora, venta de vinos y cerveza y muchas más diversiones que hacen que la población de ese lugar pase grandes momentos de alegría en honor al santo patrono que están celebrando, que no es otra cosa más que un ídolo. Se presentan, para mayor visualización, dos fotografías de cómo se tienen fiestas patronales en dos diferentes lugares. Literal D. Luego le cantan. Éxodo 32:17. Josué estaba con Moisés y al oír el griterío del pueblo dijo: hay gritos de guerra en el campamento. Moisés le contestó: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, lo que oigo son cantos a coros. Al acercarse Moisés al campamento vio el ternero y las danzas.
se llenó de furor y arrojó las tablas, que se hicieron pedazos al pie del monte. ¿Dónde ha visto usted que le canten y le alaben y le dancen a un ídolo? Esto queda para su imaginación. Le cantan como si el ídolo les pudiera oír. Le danzan como si el ídolo los pudiera ver, reflejando con esto una gran ignorancia y desconocimiento del verdadero Dios que está descrito en la Biblia. Se presenta foto de unos cantos de mañanitas a la Virgen de Guadalupe y danzas que se hacen cuando llevan a algún santo patrono. Literal Ahora vienen las disculpas. Éxodo 32:20. Después tomó el ternero que habían fabricado, lo quemó y lo machacó hasta reducirlo a polvo, y dio de beber al pueblo agua con este polvo mezclado. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te hizo ese pueblo para que lo hayas arrastrado a un pecado tan grave? Aarón le contestó: no te enojes conmigo, mi señor. Tú sabes que este pueblo está apegado al mar. Ellos me dijeron: no sabemos lo que ha pasado con Moisés, el que nos ha sacado de Egipto. Así que fabrícanos dioses que nos lleven adelante. Yo les dije: ¿quiénes son los que ustedes tienen oro? Ellos se lo sacaron al instante de sus orejas y me lo dieron. Yo lo fundí y salió este ternero. Ustedes no se preocupen, hay que darles o decirles a los feligreses lo que ellos quieren oír. Esto dijo un sacerdote católico, que ahora es un ex sacerdote porque ya es cristiano evangélico. Lo que no saben o no quieren entender son las cuentas que van a tener que dar al Dios Altísimo por su desobediencia. Y esto fue lo que hizo el sacerdote, como escrito está en el versículo 32-22. Aarón le contestó: no te enojes conmigo, mi señor. Tú sabes que este pueblo está apegado al mar. Ellos me dijeron: no sabemos lo que ha pasado con Moisés, el que nos ha sacado de Egipto. Así que fabrícanos dioses que nos lleven adelante. Y aunque el sacerdote Aarón estuvo y escuchó cuando Dios les habló para decirles los 10 mandamientos, como escrito está en Éxodo 23, no tendrás dioses fuera de mí. Y fue escogido por Dios porque ya había recibido este cargo de sacerdote, como escrito está en Éxodo 30:30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aún así, él, como sacerdote, no obedeció, porque este evento es la profecía, como lo están haciendo los dirigentes actuales, llamados también sacerdotes. Saben que esto no es agradable a Dios, pero aún así instan, inculcan, enseñan, inducen y hasta se aprovechan de la maldad que hay en el corazón del hombre para llevarlos o inducirlos a la idolatría. Lo que fue profetizado también que así sería, y escrito está en Deuteronomio 13:2. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio y él te dice: vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosles, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé tu Dios seguirás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él te abrazarás. Ahora viene la reflexión: ¿dónde es que se induce por los dirigentes a que se vayan a seguir a otros dioses, en lugar de adorar y servir al único Dios verdadero? Y como se ha dicho anteriormente, usted tiene la respuesta. Esta profecía ya se cumplió cuando nació o surgió la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y se sigue cumpliendo hasta estos momentos. Profecía número 3. Y la más grande profecía y más detallada de cómo iba a ser la falsa iglesia es la que está escrito en el libro de Baruch, que está en la Biblia Católica Latinoamericana.
Este libro no está en la Biblia cristiana Reina Valera, por lo que es impactante cómo Dios permite que este libro esté integrado en la Biblia católica, para que puedan entender mucho más clara y creíblemente porque lo dice su Biblia católica. Lo que el profeta Jeremías escribe en esta carta como una advertencia de que no fueran a hacer nada de eso que vieran cuando fueran cautivos a Babilonia, porque eso no es agradable a Dios, porque es parte de la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente, que es donde consideran la adoración, la veneración o el culto a los ídolos, a las imágenes, a las estatuas, a los santos, a las vírgenes y a todas las demás representaciones que han sido hechas por las manos de los hombres. Esta información de Baruch ya se ha analizado en Revelaciones 5, páginas de la 15 a la 18. Espero que usted se haya dado la oportunidad de haber escuchado y, si es posible, leído y analizado e investigado en su Biblia toda esta información, porque ahora se hará un análisis más directo de cómo es que la iglesia idolátrica de los tiempos antiguos es muy similar, por no decir igual, a la iglesia idolátrica de los tiempos actuales y de los últimos tiempos, porque como es una profecía, esta tiene que cumplirse. Pero nuestro Dios es tan grande en amor y misericordia, porque ha permitido que la Biblia católica esté conformada por 73 libros, que incluyen los 7 libros considerados apócrifos y que no incluye la Biblia cristiana. Pero en esos 7 libros que sí están en la Biblia católica, es que Dios en su infinito amor y misericordia ha dejado por escrito lo que la iglesia idolátrica, que siempre ha existido, hacía con los ídolos. Y están ahí para que todo eso que se hacía con los ídolos quede muy claro que no se debe de hacer en la iglesia verdadera. Pero están ahí como una profecía de cómo iba a seguir existiendo esa iglesia idolátrica en los últimos tiempos. Y que especialmente esté el libro de Baruch en la Biblia católica de manera extraordinaria, porque si fuera lo contrario, que este libro estuviera en la iglesia cristiana, los católicos dijeran que la iglesia cristiana está mal por tener un libro que hable tan claramente sobre cómo de la iglesia idolátrica de Babilonia se fuera a dar la iglesia idolátrica que en los tiempos de nuestro Señor Dios Jesucristo ya existía, y sobre la cual Él, Jesucristo, sus apóstoles, sus discípulos y todos sus seguidores estuvieron luchando, como hay tantos pasajes bíblicos que nos hablan de ello, y de los cuales por razones de tiempo solo se mencionará uno, como escrito está en primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Pero como es una profecía, era necesario que ésta se cumpliera, y es por eso que surgió tiempo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Dios Jesucristo, que fue copiada la iglesia idolátrica de esos tiempos de Babilonia y llevada a ser la iglesia católica, apostólica y romana de los tiempos actuales, porque casi todo lo que ellos hacen es lo que se hacía en la iglesia idolátrica de los tiempos de nuestro Señor Dios Jesucristo, y aún antes que viniera Él, porque ya existía esta iglesia idolátrica que había sido copiada de la iglesia idolátrica de Babilonia. Es por esto que lo único cierto que dicen los miembros de la iglesia católica, apostólica y romana, de que ellos siempre han existido, sí es cierto, porque siempre han existido. La iglesia idolátrica antes, en los tiempos de Jesucristo, y ahora continúa esta iglesia idolátrica,
por medio de la Iglesia católica, apostólica y romana. Pero ellos nunca han sido ni serán la verdadera iglesia del Dios Altísimo, del Dios viviente, del Dios verdadero. Es por esto que es muy importante que usted analice lo que el profeta Jeremías le advierte al pueblo de Israel y a todos nosotros, que todo lo que los pueblos paganos hacían era idolatría y que ellos no deberían agarrar esas costumbres, porque eso no era agradable al Dios único y verdadero. A mí no me crea nada, porque yo no soy nada ni nadie. Lo único que hago es presentarle a usted lo que dice su Biblia católica latinoamericana. Pero desengáñese por usted mismo y vea a continuación la evidencia. Carta de Jeremías a los cautivos de Babilonia. Copia de la carta que envió Jeremías a los judíos cuando habían de salir para Babilonia, a donde los hacía conducir cautivos el rey de los babilonios, en que les hace saber lo que Dios le había mandado. Baruch 6:1. Por los pecados que han cometido en la presencia de Dios, serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años, y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Después los sacaré de ahí en paz. Ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera, llevados a hombros, que causan un temor respetuoso a las gentes. Guárdense pues ustedes de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temerlos. Cuando vean pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, digan allá en su corazón: oh Señor, solo a ti se debe de adorar. Se presentan 3 fotografías de procesiones de diferentes santos, hasta de la Virgen de Guadalupe, para que usted vea cómo lo llevan en hombros. Porque mi ángel está con ustedes, y yo mismo tendré cuidado de sus almas, puesto que la lengua de los ídolos fue pulida por el artífice. Son un mero engaño, e incapaces de poder hablar aunque estén dorados y plateados. Y al modo que se hace un adorno para una muchacha que gusta engalanarse, así, echando mano del oro, los adornaron con esmero. Versículo 9. A la verdad los dioses de ellos tienen puestas en la cabeza coronas de oro, que después juntamente con la plata les arrebatan los sacerdotes a fin de gastarlo para sí mismos, y aún lo hacen servir para engalanar a las prostitutas de su casa. Visten a esos dioses como a hombres, aunque son de oro, plata y madera. Se presentan fotografías de 4 figuras con coronas y vestiduras como hombres y mujeres. Versículo 11. Pero estos dioses no saben librarse del orín ni de la polilla, y después que los han revestido de púrpura, les limpian el rostro con motivo del muchísimo polvo que hay en sus templos. Tiene también el ídolo un cetro en la mano, como lo tiene el que gobierna el país, mas él no puede quitar la vida al que lo ofende. Tiene igualmente en la mano la espada y el hacha, pero no se puede librar a sí mismo de la guerra ni de los ladrones. Por todo lo cual pueden ver que no son dioses. Por eso no tienen que temerlos, porque los tales dioses son como una vasija hecha pedazos que para nada sirve. Se presentan 4 fotografías con figuras de estatuas vestidas de color púrpura. Versículo 16. Una vez colocados en un templo, sus ojos se cubren luego del polvo que levantan los pies de los que entran, y al modo que encierran detrás de muchas puertas al que ofendió al rey,
como se practica con un muerto que se lleva al sepulcro, así los sacerdotes aseguran las puertas con cerraduras y cerrojos para que los ladrones no despojen a sus dioses. Se presentan 3 fotografías de puertas de templos que contienen ídolos. Versículo 18. Encienden también delante de ellos lámparas, incluso más numerosas que para sí mismos, pero no pueden ver ninguna de ellas. Estos dioses son como las vigas de una casa que están roídas por dentro. La polilla se los come a ellos y sus vestiduras sin que ellos se den cuenta. Negras se vuelven sus caras con el humo que hay en su casa. Y se presentan 4 fotografías de santos a los cuales les han puesto velas. Versículo 21. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas, las golondrinas y otras aves, y también los gatos andan sobre ellos, por donde pueden conocer que no son dioses, y por lo mismo no los teman. Versículo 23. Además de esto, si el oro que tienen como adorno no lo limpia alguno del orín, ya no relucirá. Ni aun cuando los estaban fundiendo sintieron nada, y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, fueron comprados a gran precio. Se presentan 3 fotografías. En la primera, un hombre, un hacedor de ídolo, haciendo un ídolo. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Después hay ídolos que se han caído y están quebrados porque son de barro, de cerámica, etc. Versículo 25. Son llevados a hombros, ya que no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también los que los adoran. Por eso, si caen a tierra, no se levantan por sí mismos, ni por sí mismos se echarán a andar si alguno los pone de pie. Y les tienen que poner delante las ofrendas como a los muertos. Estas ofrendas las venden y aprovechan sus sacerdotes. También sus mujeres las salan y no dan nada de eso al enfermo ni al mendigo. Las mujeres embarazadas y las que están impuras por sus reglas comen los sacrificios de ellos. Conociendo pues por todas estas cosas que no son dioses, no tienen que temerlos. Mas, ¿por qué lo llaman dioses? Las mujeres presentan dones a esos dioses de plata, de oro y de madera. Y aparecen 2 fotografías de procesiones. La primera, procesión de San Marcos Evangelista, y la segunda, procesión de Virgen de las Nieves, en donde llevan las estatuas en hombros como procesión. Versículo 30. Los sacerdotes están sentados en los templos de ellos, llevando rasgadas sus túnicas y rapado el cabello y la barba, y con la cabeza descubierta, y rugen dando gritos en la presencia de sus dioses, como se practica en un banquete fúnebre. Con los vestidos que quitan a sus ídolos visten a sus mujeres y a sus hijos, y aunque a los ídolos se les haga algún bien, no pueden premiar o castigar en ningún caso. No pueden poner a un rey ni quitarlo, y tampoco pueden dar riquezas, ni siquiera una monedita. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni de esto se quejan. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. No se compadecerán de la viuda, ni serán bienhechores de los huérfanos. Aparecen 2 fotografías. La primera de un santo con muchos milagros, y la segunda de un ídolo anterior que se ha actualizado a un ídolo moderno, una virgen con un niño. Versículo 38. Son semejantes a las piedras del monte esos dioses de madera, de piedra, de oro, de plata. Los que los adoran serán confundidos.
¿Cómo pues puede pensarse o decirse que son dioses? Incluso los mismos caldeos los desprecian. Cuando ven que uno no puede hablar porque es mudo, lo presentan a Bel, rogándole que lo haga hablar como si fuera capaz de entender. Ellos que piensan no son capaces de rechazar a dioses que no tienen entendimiento. Las mujeres ceñidas de cordones se sientan en los caminos quemando a flechillo, como si fuera incienso. Y si alguna de ellas, atraída por algún pasajero, ha dormido con él, reprocha a su compañera por no haber sido escogida como ella y porque no ha sido roto su cinto. Versículo 44. Todo lo que se hace en honor de estos dioses es engaño. ¿Cómo pues podrá nunca juzgarse o decirse que esos sean dioses? Han sido fabricados por carpinteros y por plateros, y no son otra cosa que lo que quisieron sus artífices. Los artífices mismos de los ídolos duran poco tiempo. ¿Podrán pues ser dioses las cosas que ellos mismos se fabrican? No dejan a sus descendientes sino mentira y oprobio, porque si sobreviene alguna guerra o desastre, los sacerdotes andan discurriendo dónde refugiarse con sus dioses. ¿Cómo no entienden entonces que no son dioses los que no pueden librarse de la guerra ni sustraerse de las calamidades? Porque siendo como son, cosa de madera, dorados y plateados, conocerán finalmente todas las naciones y reyes que son un engaño. Reconocerán que no son dioses, sino obra de las manos de los hombres, y que nada hacen en prueba de que son dioses. Pero, ¿y cómo se conoce que no son dioses, sino obra de las manos de los hombres, y que no hacen nada que sea propio de dioses? Aparecen dos fotografías de hacedores de ídolos haciendo a sus ídolos. Versículo 52. Ellos no pueden nombrar a rey alguno en ningún país, ni pueden dar la lluvia a los hombres. No decidirán ciertamente los pleitos, ni librarán de la opresión al que sufre injusticia, porque nada pueden. Son como las golondrinas que se quedan entre cielo y tierra, porque si se incendia el templo de esos dioses de madera, de plata y de oro, seguramente que sus sacerdotes huirán y se pondrán a salvo, pero ellos se quemarán dentro, lo mismo que las vigas. No opondrán resistencia a un rey o a un ejército. ¿Cómo pues puede creerse o admitirse que sean dioses? Versículo 57. No se librarán de ladrones ni de salteadores esos dioses de madera y de piedra, dorados y plateados. Seguramente aquellos pueden más que ellos y les quitarán el oro, la plata y el vestido de que están cubiertos, y se marcharán sin que los ídolos puedan defenderse a sí mismos. De manera que vale más un rey que muestra su poder o cualquier mueble útil en una casa, del cual se precia el dueño, o la puerta de la casa, que guarda lo que hay dentro de ella, que los falsos dioses. Ciertamente que el sol, la luna y las estrellas que están puestas para alumbrarnos y sernos provechosos, obedecen a Dios. Asimismo, el relámpago se deja ver cuando aparece, y el viento que sopla por todas las regiones, igualmente las nubes cuando Dios las manda recorrer todo el mundo. Ejecutan lo que se les ha mandado. El fuego también enviado de arriba para abrasar los cerros y los bosques cumple lo que se le ha ordenado. Mas estos ídolos no se parecen a ninguna de esas cosas, ni en la belleza ni en la fuerza. Y así no debe pensarse ni decirse que sean dioses, ya que no pueden ni hacer justicia, ni proporcionar bien alguno a los hombres. Sabiendo pues que ellos no son dioses, no tienen que temerlos. No envían maldición ni bendición a los reyes, no muestran tampoco a los pueblos señales en el cielo,
ni lucen como el sol, ni alumbran como la luna. Más que ellos valen las bestias que pueden huir o refugiarse bajo cubierto y valerse a sí mismas. De ninguna manera son dioses, como es evidente. Por lo tanto, no tienen que temerlos, porque así como no es buen guardián de un melonar un espantapájaro, así son sus dioses de madera, de plata y de oro. Aparece una fotografía con un espantapájaro y una lectura que dice: sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Versículo 70. Son como la zarza de un huerto, sobre la cual viene a posarse toda clase de pájaros. También estos dioses de madera, dorados y plateados, se asemejan a un cadáver que yace en la oscuridad. Al ver que la púrpura y escarlata se apolían sobre ellos, conocerán claramente que no son dioses. Ellos mismos son devorados al fin por la polilla y pasan a ser la vergüenza de su país. Más vale el varón justo que no tiene ídolos, porque nadie le quitará su fama. Hasta aquí termina la carta de Jeremías a Baruch. Más detallado no puede contemplarse todo lo que hacían en Babilonia y en todos los demás pueblos idólatras de la antigüedad, y que todo eso pasó hasta nuestros días por medio de la copia que de ellos hicieron los iniciadores, creadores y hacedores de la Iglesia católica, apostólica y romana. Pero Dios cada vez me impacta más de su grande amor y misericordia, porque aparte de los 7 libros apócrifos que hay en la Biblia católica, también permitió que en el libro de Daniel existan 3 capítulos más que no están en la Biblia cristiana, para dejar mucho más claro lo que su verdadera iglesia no debería de hacer, lo que por razones de tiempo se dejará para Revelaciones 13, que complementará toda esta información con la gran profecía que Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dejado muy claro en Apocalipsis, y que complementa todo esto visto hasta aquí, y que se analizará profundamente para que no queden dudas, como escrito está en Apocalipsis 17:5. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y vuelvo a insistir y a ratificar que los sinónimos usados en la Biblia católica son mucho más directos que los que se usan en la Biblia cristiana. Vea usted cómo escrito está en Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre, escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y esto no es una invención de nadie, mucho menos mía, ya que nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, permitió que todo esto quedara escrito en la Biblia católica, porque en los últimos tiempos Dios quiere rescatar a todos aquellos que escuchen, vean, lean en su Biblia e investiguen y puedan llegar a la verdad de todo esto, y rectifiquen de su idolatría y sobre todo de su desobediencia al Dios único y verdadero, que todo nos lo ha dejado escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Ahora viene la gran pregunta que ya en varias ocasiones anteriores he hecho. ¿Qué es más tonto para el ser humano? Número 1. Creer que Dios existe aunque no lo veamos, pero que su poder y gloria están manifestados, como tan claro lo escuchamos en el pasaje en que el profeta Elías se enfrenta contra los profetas o sacerdotes de Baal, visto en Revelaciones 5. Y también como lo podemos ver en toda la creación, como escrito está en Salmos 19:2. Los cielos cuentan la gloria del Señor,
proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber. Y en Romanos 1:18, desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tiene ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Y en Primera de Crónicas 16:23, cante al Señor toda la tierra, de día en día anuncien su salvación, proclamen su gloria entre las naciones y digan sus maravillas entre los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más tremendo que todos los dioses. No existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. Fue el Señor que hizo los cielos, entre muchos más pasajes escritos en la Biblia. Número 2. O creer en un pedazo de cualquier material que ha sido hecho por las manos del hombre, donde consideran la adoración, la veneración o el culto a los ídolos, a las imágenes, a las estatuas, a los santos, a las vírgenes y a todas las demás representaciones que han sido hechas por las manos de los hombres. Vea lo que dice su Biblia, como escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana en Internet San Pablo, en Isaías 45:20. Reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender ustedes que sobreviven entre las naciones. Son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Y en la Biblia Católica Latinoamericana, escrita, libro, está todavía más claro en lo relacionado a las procesiones de los ídolos. Escrito está en Isaías 45:20. Reúnanse y vénganse, acérquense todos juntos, sobrevivientes de las naciones. Son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y que le rezan a un Dios incapaz de salvarlo. Y ahora vea lo que está escrito en Jeremías 10:8. Todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad, pero Yahvé es el verdadero Dios, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra y las naciones no pueden aguantar su cólera. Como conclusión, a todos los pasajes bíblicos escuchados y leídos anteriormente, la pregunta es, ¿en dónde llevan en procesión a una estatua y van rezando? Que el Dios Todopoderoso le dé a usted la sabiduría, inteligencia y discernimiento necesario para poder comprender toda esta información y pueda volverse al único y verdadero camino que hay, como tan claramente lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Que Dios les bendice grandemente.